Chicago Cubs vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 14 de abril de 2024. Cachorros en Marineros, Javier Assad comenzará por Chicago. Assad apareció en 22 juegos la temporada pasada con una efectividad de carreras limpias, ERA, de 3.05 y un WHIP de 1.23. El derecho ponchó al 20.9% con un 9.1% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 46.9% con 1.07 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Tiene 2 aperturas en la campaña permitiendo 2 carreras merecidas con 12 ponches en 11 entradas. Luis Castillo comenzará por Seattle. Castillo en sus 3 aperturas en el año produjo una ERA de 6.89 y un WHIP de 1.85. El veterano tiene una tasa de ponches del 24% con un 5.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.5% con 1.15 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Su FIP es de 3.36, lo que sugiere una caída en la efectividad de carreras limpias, ERA, basada en sus números. El under tiene un récord de 39-21 con Castillo cuando enfrenta a un equipo de la Liga Nacional que promedia 4.5 carreras por juego o más. Los Marineros tienen un récord de 37-21 en juegos diurnos en casa en las últimas 3 temporadas. Chicago batea 204 en la carretera. Seattle en casa batea 197 y promedia 2.6 carreras por juego. Juega a Chicago y Seattle bajo 8. Los Angeles Angels vs Boston Red Sox, predicción de apuestas MLB, 14 de abril de 2024. Ángeles en medias rojas, Tyler Anderson comenzará por Los Ángeles. Anderson tuvo 27 apariciones en 2023 con una efectividad de carreras limpias, ERA, de 5.43 y un WHIP de 1.49. El zurdo ponchó al 18.9% con un 10.2% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 30.9% con 1.28 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Tiene 2 aperturas en el año sin permitir carreras con 8 ponches en 14 entradas. Brayan Bello iniciará por Boston. Bello tuvo 3 aperturas en el año con una ERA de 4.11 y un WHIP de 1.11. El derecho tiene una tasa de ponches del 16.9% con un 4.6% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 46% con 1.76 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Medias Rojas batean 197 contra zurdos promediando 2.7 carreras por juego en sus 4 juegos contra los lanzadores zurdos. El bullpen de Boston en casa tiene una efectividad de carreras limpias, ERA, de 8.44. Los Medias Rojas tienen un récord de 9-15 como favoritos en casa de -125 a -175 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de -15.1 unidades. Juega a Los Ángeles +115. Minnesota Twins vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 14 de abril de 2024. Gemelos en Tigres, Bailey Ober comenzará por Minnesota. Ober tuvo 26 aperturas en 2023 con una efectividad de carreras limpias, ERA, de 3.43 y un WHIP de 1.07. El derecho ponchó al 25.3% con un 5% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 34.3% con 1.37 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Tiene 2 aperturas en la campaña permitiendo 10 carreras con 3 jonrones y 8 ponches en 6 1/3 entradas. Jack Flaherty iniciará por Detroit. Flaherty apareció en 27 juegos la temporada pasada con una efectividad de carreras limpias, ERA, de 4.99 y un WHIP de 1.58. El derecho ponchó al 22.8% con un 10.2% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 42.7% con 1.06 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Tiene 2 aperturas en la campaña permitiendo 7 carreras con 12 ponches en 12 entradas. Minnesota batea 182 contra lanzadores derechos. Los Tigres están bateando mejor y obteniendo buen trabajo de su bullpen. Detroit tiene un récord de 30-13 cuando están como favoritos de -100 a -150 en las últimas 2 temporadas con un retorno de +13.6 unidades. Juega a Detroit -106. Texas Rangers vs Houston Astros, predicción de apuestas MLB, 14 de abril de 2024. Rangers en Astros, Nathan Eovaldi comenzará por Texas. Eovaldi tiene 3 aperturas en el año con una efectividad de carreras limpias, ERA, de 1.45 y un WHIP de 0.80. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.9% con un 5.9% de bases por bolas.
Los rodados se ubicaron en el 40.9% con un daño limitado por jonrones. Christian Javier comenzará por Houston. Javier en 3 aperturas en 2024 tiene una ERA de 1.10 y un WHIP de 1.16. El derecho ponchó al 19.1% con un 13.2% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 28.9% sin jonrones permitidos. Los Rangers batean 306 contra lanzadores derechos promediando 6.9 carreras por juego. Los Astros tienen un récord de 0-3 en juegos diurnos anotando 3.3 carreras por juego. Houston tiene un récord de 2-10 como favoritos de menos 110 o más alto este año con una pérdida de menos 10.6 unidades. El récord del equipo detrás de Eovaldi es de 13-3 en juegos diurnos con un retorno de más 10.7 unidades en las últimas 2 temporadas. Juega a Texas más 1-0-3. Washington Nationals vs Oakland Athletics, predicción de apuestas MLB, 14 de abril de 2024. Nacionales en Atléticos, Trevor Williams comenzará por Washington. Williams comenzó 30 juegos en 2023 con una efectividad de carreras limpias, ERA, de 5.55 y un WHIP de 1.60. El derecho ponchó al 16.8% con un 8% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 39.5% con 2.12 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Tiene 2 aperturas en el año permitiendo 3 carreras merecidas con 7 ponches en 10 y un tercio entradas. Alex Wood comenzará por Oakland. Wood en 3 aperturas en la temporada tiene una ERA de 8.03 y un WHIP de 1.95. El zurdo tiene una tasa de ponches del 20% con un 10% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 32.4% con 0.73 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.53, lo que sugiere una caída en la efectividad de carreras limpias, ERA, basada en sus números. Oakland batea 188 en casa, perdiendo 7 de 9. Washington está obteniendo buen trabajo de su bullpen. Los Atléticos tienen un récord de 16-47 en juegos diurnos en casa contra lanzadores derechos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 21.4 unidades. Oakland tiene un récord de 7-34 enfrentando a un equipo con una efectividad de carreras limpias, ERA, del bullpen de 3.45 o menos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 22.3 unidades. Juega a Washington más 1-1-6.